¿A usted también le sale como el mensaje que esta reunión está siendo grabada? ¿O no? Y a mí me acaba de salir. Hay gente, a ver, por aquí. Clases biomoléculas, ya. Las biomoléculas son las moléculas de las cuales se compone la vida, ya. Hay algunas biomoléculas que son orgánicas u otras inorgánicas, ya. ¿Cuáles de ustedes conocen algunas biomoléculas? ¿Les suena de algo a todo esto? ¿O primera vez que escuchan el término? Lo leo. Lo leo y lo escucho, como usted quiera, como le sea más cómodo o cómoda. ¿Les suena de algún lado? Yo sí lo había escuchado, pero no sabía bien qué era. Ya. Las biomoléculas son las moléculas que componen la vida precisamente, ¿ya? Y hay algunas biomoléculas que son orgánicas y otras que son inorgánicas. La inorgánica es el agua, ¿ya? El agua es fundamental para todos los seres vivos, pero sin duda nosotros no estamos formados de agua, sino que nos compone, la contenemos precisamente, ¿ya? Nosotros precisamente estamos compuestos de otras moléculas, por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y precisamente los ácidos nucleicos. También nosotros tenemos las sales que también nosotros tenemos incorporadas en nuestro cuerpo, ya como por ejemplo la sal o todo lo que tengan que ver con los electrolitos, ya el potasio, el fósforo, etc. En esta clase vamos a entrar precisamente y vamos a focalizarnos en las biomoléculas orgánica y en este caso los carbohidratos y los lípidos. El objetivo de esta clase es precisamente que podamos identificar los principales bioelementos y los tipos de biomoléculas. ¿Ya? Con bioelementos me refiero a cuáles son precisamente los elementos químicos, los átomos que componen la vida o la mayoría de los seres vivos. Reconocer la importancia del carbono en la formación de biomoléculas orgánicas y comprender las formas de clasificación de carbohidratos y lípidos. No acepto. Vale. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez del método GRESS? ¿Primera vez que lo escuchan? ¿Lo han escuchado anteriormente? Por mi parte es primera vez que lo escucho. Ya. A ver, ¿hay gente que está escribiendo? No. ¿Ya? El método GRESS es un método que se hizo popular el año pasado, muy popular, y que consistía precisamente en consumir grasas para precisamente bajar de peso. Ya es algo bastante descabellado si nosotros lo pudiésemos mirar de esa manera porque es muy contraintuitivo. Normalmente a nosotros nos aconsejan que reduzcamos precisamente el consumo de grasas y lípidos, ¿ya? Porque generalmente nuestra comida o la dieta occidental, la chilena propiamente tal, está abunda la fritura, abunda la grasa, abunda todo ese tipo de cosas que a nuestro cuerpo no está preparado para recibir tan cantidad de ello. Y por lo tanto tenemos una serie de complicaciones y una de esas es la obesidad y con la obesidad vienen todas las enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. ¿Ya? Recordemos que 1 de cada 10 chilenos tiene o posiblemente o es propenso a adquirir diabetes. ¿Ya? Eso es algo, un dato insólito, ya realmente difícil de creer. El método GRESS, aquí hay una historia del método GRESS y precisamente la clase de hoy nos va a permitir de alguna manera desenmascarar algunos tipos de información que nos llegan, poder discernir de mucha mejor manera lo que nos lleva desde afuera comunicacionalmente. Ya estamos en la era de la comunicación, por lo tanto, debes ser capaz de poder discernir qué cosas son fiables de creer y otras que no. ¿Ya? En este caso, aquí está la historia. Dice, llegó a pesar 120 kilos y tenía prediabetes y todos sus indicadores de salud estaban fuera de rango. Fue a nutricionistas,
endocrinólogos. Los endocrinólogos es la gente que precisamente estudia el comportamiento hormonal. Probó toda clase de dietas, medicamentos y productos naturales, pero nada le ayudaba. Y cuando estaba a un paso de someterse a una cirugía bariátrica, que son las cirugías para reducirse precisamente el estómago, ¿ya? ¿El bypass? Una es el bypass gástrico. ¿Tú sabes en qué consiste el bypass gástrico? Creo que ocupan como una banda elástica. Va a depender en todo caso porque creo que hay dos. En la cirugía bariátrica hay dos tipos de cirugía. ¿Ya? Una es el bypass gástrico, en las cuales se le elimina gran parte del estómago a la persona y también le acortan un poquito de la primera porción del intestino delgado, que precisamente se llama duodeno y es donde ocurre la absorción de nutrientes. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Que la comida pase y tenga menos superficie de absorción, entonces el cuerpo no absorba tanta comida, digamos. Y hay otra que básicamente le recortan un poco de estómago nuevo. Bueno, un régimen alimenticio que ha generado mucha molestia entre los nutricionistas. Según Gress, las proteínas y las grasas son alimentos esenciales para tener buena salud. Hasta ahí estamos todos bien. No así los carbohidratos, tras ser consumidos, se transforman en glucosa. El problema sería que el cuerpo tiene una capacidad limitada para almacenar esa glucosa, por lo que el exceso de este en el organismo la guarda en forma de grasa con la ayuda de la insulina. Así, la clave para perder peso estaría, fíjense, esta es la evidencia, en mantener bajos los niveles de insulina durante el día, para que de esa manera el cuerpo piense que está en ayunas, entre comillas, piense, y queme la grasa que tiene almacenada. Esto se logra, según Gress, postergando, no eliminando el consumo de carbohidratos. ¿Qué piensan de eso? ¿Ustedes le creen a Gress o no? ¿Harían su dieta? ¿Confiarían su salud a él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues díganme. No, yo no. Prefiero ¿Por qué? permanecer como estoy nomás, profe. ¿Por qué? Dice, suena poco Porque convincente. sí suena poco convincente. ¿Por eso? Pero si se lo dijera una persona con los lentes más gruesos que los míos y con una bata blanca, ¿ustedes le creerían? Profe, yo considero que eso puede servir dependiendo del caso, ¿verdad? O dependiendo de cómo reaccione tu cuerpo, ¿o no? Porque Sí, cada cuerpo tiene su propia reacción. sí, pero más o menos todos los cuerpos funcionan de la misma manera. Hay un patrón general de funcionamiento. El corazón del suyo funciona con el mismo mecanismo que el mío. ¿O no? Entonces puede que sea en casos que sean como muy extrema obesidad, puede ser, no sé, no estoy seguro. Eso lo vamos a ver precisamente en esta clase. Gente, a lo que voy Profe, es que pero no va a depender del dígame, metabolismo de las personas. sí, va a depender del metabolismo de las personas, ¿ya? Pero por lo general, el, el consumo el escaso consumo de carbohidratos es dañino para la salud, ¿ya? Porque el cuerpo se empieza a oxidar masivamente, y ahí eso genera radicales libres. Los radicales libres están asociados con el envejecimiento también. Hay muchas cosas. Dice, a mis tíos también lo hicieron y también les sirvió. Mira, hay gente que les sirvió. Hay gente apelando de experiencia y les sirvió. Ahora, hay gente que le suena poco convincente y ahora tenemos, fíjense, tenemos experiencias, relatos de a gente que sí les sirvió. ¿Qué harían ustedes para discernir? ¿Lo tomarían ustedes solamente porque suena poco convincente? Porque quizás se está perdiendo de algo bueno. ¿Qué tiene que saber usted para poder discernir eso? Saber, conocer. ¿Qué harían ustedes? Podríamos investigar sobre lo que le podría llegar a pasar a nuestro cuerpo, Sí, así o como cómo puede, los efectos secundarios. eso.
Claro, es lo principal, pues, buscar información, asesorarse ya. Jamás, en esta era de la información, ya toda la gente, de todos los negocios, la realidad, nos seducen para que precisamente compremos sus cosas. Quizás el método GRES pueda ser uno de ellos, o quizás no. ¿Ya? Eso va a depender de la Profe, evidencia que usted recolecte y a quien le pregunte también. Dígame. pero este método es para bajar de peso, ¿cierto? Sí, el método para bajar de peso. Pero ¿por qué uno bajaría de peso si, por ejemplo, en mi caso yo estoy bien con mi peso? Entonces no lo tomaría, No, ¿no? Pero sí, sin duda hay gente que jamás está contenta con su peso. Y ese es un problema que se ha ido acrecentando precisamente por el uso masivo de las redes sociales. En las redes sociales todos son hermosos, ¿o no? Entonces, también todos quieren parecer así, de alguna manera. Entonces se van es generando un que, profe, comportamiento en cadena de toda la gente y muchas mujeres y muchos hombres sí se sienten mal con su cuerpo, aunque estén bien o aunque estén saludables, sí quieren muchas veces bajar de peso, verse más flacos, aunque no sea saludable. Dígame. pero también creo que va en un tema de aceptación de uno mismo. Claro, Eso también es como algo psicológico. sí, pues, precisamente No para se todos es da, fácil aceptar un cuerpo que es propiamente tuyo y que no va a poder cambiar porque es tuyo, pero tenés que aceptarlo porque al final es tuyo. claro, precisamente tiene que ir una reflexión, tal como dice usted, asociada a ello mismo. No podemos quedar en la superficie, tenemos que escarbar un poquito más qué hay detrás de ello. Y ahí sucede lo mismo con el método GRES, ya tenemos que escarbar un poquito más en la información para enterarnos y tener un juicio más adecuado sobre las cosas. Profe, y Pero sí, aparte, cuéntame. Es que en este caso del método GRES, igual el caballero estaba pesando mucho y estaba empezando a tener como problemas para la salud, entonces quizás está como más enfocado a este tipo de personas, eh, como personas que ya están como en un rango de obesidad así gigante. Puede ser, pues, puede ser. Ahora, se dio cuenta lo que sucedió, que muchas de las personas que no estaban en obesidad mórbida empezaron realmente a hacer el método GRES. ¿Y porque no eso se qué le cuesta? aceptaban. Una que no se aceptaban y otra Aparte que si que lo vieron en las redes sociales influencian en nuestras vidas, pues, o sea, uno lo ve y Sí, lo tiene que hacer. también puede ser que se hayan quedado con la información que les dieron a simple vista y sin investigar de más. claro, a eso es Claro, pues se precisamente quedan lo que con lo cuesta que les más. dicen. Así es. Entonces, por lo general, nosotros jamás tenemos que dejarnos llevar por la primera impresión que nos den las cosas. Generalmente debemos ser un poquito más analíticos al tomar decisiones, principalmente sobre la salud de su propio cuerpo. Vamos un poquito más adelante. Pregunta oficial PSU. El esquema representa la disposición que adopta un tipo de molécula orgánica en el agua. Ustedes ven el monito ahí. ¿Ya? Con respecto al esquema, ¿cuál de las siguientes moléculas adopta esta misma disposición en un ambiente acuoso? ¿Cuál piensas que es? Esta fue una pregunta extraída del modelo de ciencias del DENREP del 2018. Paloma dice, profe, la dieta keto creo que es igual a la GRES. No conozco la dieta keto. Hay Profe, gente que dice, ¿la C la dígame, respuesta o no? Triglicéridos. triglicéridos, colesterol, glicerol. Hay mucha gente que dice que son fosfolípidos. ¿A quién le creemos? Veamos primero la materia y después contestamos esta pregunta. Ya. Los niveles de organización. Ya contempla los componentes bióticos, los seres vivos y abióticos, ya abióticos no vivos, de la naturaleza, organizados en un orden de complejidad creciente. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Veo los niveles de organización en los cuales podemos estudiar la biología. Ya dijimos que la biología se estudia a multinivel, a distintos niveles. Hay un nivel químico,
ya que tiene que ver con los átomos, con los elementos y con las moléculas que se forman y que forman parte de la célula, dentro de la célula, principalmente a nivel celular, todo lo que tenga que ver el organelo, a nivel de tejido, a nivel de sistemas, a nivel de organismos, de poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas, biosfera, etc. ¿Ya? Y dijimos que precisamente íbamos a enfocar este curso principalmente desde lo más pequeño a lo más macro, ¿ya? Pero sin duda, como la biología es compleja, también se puede estudiar de lo más macro a lo más micro, ¿ya? Es cosa de gusto, básicamente. Ahora, aquí nos toca o nos compete en esta clase, ¿ya? A nivel químico. Hablamos también de las propiedades emergentes. Dígame. Sobre el método GRESS, es que me había metido justo en ese momento, no vio nada más de casualidad, que me metí como 10 minutos tarde. ¿Ya cuéntame? Es que me metí como 10 minutos tarde, por eso. No Ya, visto pero no se nada preocupe, más. pero... No, estamos haciendo la introducción de la clase. Ya, ok, gracias. Ya, propiedades emergentes, ya. Cada uno de estos niveles presenta propiedades emergentes, ya. Acuérdense de las propiedades emergentes, que son estas propiedades que precisamente se dan cuando hay una correlación y una coherencia entre las partes que conforman precisamente un sistema. Esa es una propiedad emergente, ya. El ejemplo, el sodio, un potente explosivo, el cloro, un gas letal, juntos es sal, ya que le echamos a las comidas. Eso es una propiedad emergente, ¿ya? Las moléculas enlazadas tienen propiedades distintas a las que tenían con los elementos solitos, ¿ya? Y eso ocurre a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de ecosistema, ya donde hay flujo energético, cadena y redes tróficas, y a nivel de comunidades precisamente, donde hay relaciones interespecíficas. Interespecíficas e intraespecíficas también, como las depredaciones, ya, o los parasitismos, etc. Las poblaciones, en las cuales las propiedades son precisamente la densidad, la natalidad, la mortalidad y la migración, ¿ya? Precisamente quienes estudian esta parte de la biología son precisamente los ecólogos a distintos niveles. Ecólogos de poblaciones, ecólogos de comunidades y ecólogos de ecosistemas. El nivel de organización más pequeño que podemos encontrar en un organismo pluricelular es el de, ¿por qué spoiler? El atómico. Los bioelementos. Las características y propiedades de la materia viva tienen su origen en los elementos que la componen, llamados bioelementos, ¿ya? Dijimos que habían, o decimos ahora que habían elementos primarios, secundarios y algunos oligoelementos, que oligo quiere decir que son muy pocos, ya en comparación con el resto de la materia viva. Si se fijan, el 96% ya es caleta, son bioelementos primarios, está compuesto casi de lo mismo, ya, chunks, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos elementos, estos 6 elementos, son los que precisamente componen la vida en su totalidad. Fíjese, curioso, porque ¿cuántos elementos hay hasta la actualidad? Como 120, hay como 96 que se han encontrado en la naturaleza, y los otros son como son los sintéticos. Eso quiere decir que de entre todas las probabilidades de las cuales pudo surgir la vida, surgió de esta manera, con estos elementos, ya, y se ha mantenido más o menos igual, no ha variado, de hecho ha variado súper poco en algunos oligoelementos, que algunos organismos ocupan unos que otros, etcétera, pero fíjese, el macro, muy macro, se compone de lo mismo. Por lo tanto, nosotros cuando vayamos a buscar vida en Marte, ¿qué vamos a buscar? Esto, precisamente. Cosas que estén aminoácidos, moléculas que estén compuestas por estos elementos. Elementos secundarios, ya como el calcio, el sodio, no sé por qué lista, debería ser muy 96, 97, 98, 99, sí, calcio. El calcio, el sodio, el potasio, fíjese todo esto de la tabla periódica, el unido A,
¿ya? El cloro, el yodo, el magnesio y el fierro. ¿Dónde encontramos el fierro? ¿Conocen alguna proteína, alguna parte donde nosotros los seres vivos ocupemos el fierro? En los medicamentos. Algunos medicamentos sí tienen fierro, ¿ya? Pero formando parte de nosotros. En construcciones. ¿En los huesos? Yo creo que los huesos están compuestos de calcio. Ya. ¿En la sangre o no? En la sangre, precisamente. ¿Dónde? ¿En los glóbulos? En los glóbulos rojos. ¿Dónde? Más abajo, más específico. Está más multinivel. Glóbulos blancos, Ah, ya plaquetas. es la molécula de hemoglobina. Ya es una proteína. Es una proteína gigantesca que es la hemoglobina y que precisamente en su centro tiene este elemento, este átomo de hierro, el cual es precisamente tan electronegativo que toma el oxígeno y lo encapsula y lo transporta por el cuerpo. ¿Ya? El magnesio, ¿ya? Está en todas, sí, me parece que sí, en todas los seres vivos que realizan fotosíntesis lo hacen a través de este elemento central, ¿ya? Que es el magnesio. Y fíjense que la mayoría de los seres vivos, o la gran biomasa, es planta. Entonces esto está en abundancia, ¿ya? El cloro también lo mismo, el sodio, etcétera, el calcio, en los huesos, en la uña, etcétera. Ya otro el cobre, algunas bacterias también que utilizan algunos de estos elementos, etc. Queda un poquito más de variedad, pero usted se tiene que quedar con esto. ¿Ya? El chomps, esto es lo más importante. Ya, el chomps. ¿De qué está formada la vida? De chomps. Listo. Cuando digo chomps me recuerdo como, ¿se acuerdan de estos helados que vienen como son bombones y que son súper caros? ¿También se llaman chomps o no? Sí, se llaman chomps. Algo así. Chomps. Ya, ahí tiene para que se acuerde de que la vida está compuesta de chomps. La mayor parte de las moléculas se componen de seres vivos, biomoléculas tienen una base de carbono. Ya, el carbono es el elemento base de los seres vivos precisamente porque es capaz de formar 4 enlaces. ¿Ya? Forma enlaces covalentes, puede formar enlaces hasta con 4 átomos, puede formar enlaces sencillos, simples, dobles o triples. Puede formar cadenas largas carbonatadas. ¿Alguien está hablando? Tal como dice ahí, el carbono es tetravalente. Lo que les contaba un poquito de las biomoléculas inorgánicas son moléculas que no presentan carbono en sus estructuras, tales como las sales minerales, el agua y algunos gases. ¿Ya? La función de las sales minerales es participar en la contracción muscular, precisamente el calcio. Usted debe tomar calcio, no tanto para los huesos, sino para la cosa que es más importante, que es su sistema nervioso. ¿Ya? Participar en el impulso nervioso, precisamente el sodio y el potasio. Participar en la regulación de la presión sanguínea, el sodio, transporta el oxígeno, el fierro y formar parte de la clorofila precisamente es el magnesio. Las propiedades del agua, que es la gran molécula la cual permite precisamente la vida, es su gran capacidad disolvente. No sé si lo han escuchado, pero al agua se lo conoce como el disolvente universal. Cuando usted quiere precisamente lava cualquier cosa, cuando lava los platos, lava cualquier cosa, luego lava con agua. Ya lava la ropa con agua, lava los platos con agua, se lava el pelo con agua. Ya es precisamente porque tiene esa capacidad de disolver precisamente la suciedad y precisamente las grasas, y eso lo ayudamos un poquito con el uso de esto, ¿cómo se llama? De tensoactivos, ya que van rompiendo las moléculas y ayudan precisamente a erosionar y sacar toda esa
grasas que quedan ahí, las comillas, etcétera, la olla. La alta tensión superficial, la que permite precisamente que algunos insectos se puedan parar sobre ellos, como los zancudos, ¿ya? La capilaridad, que es esta propiedad en la cual si se hace pasar el agua por un orificio bastante reducido ya, solamente va subiendo en la columna sin uso de una bomba ni nada parecido. Tiene un alto calor específico. Eso quiere decir que se requiere de harta energía en comparación con otras moléculas para poder elevar la temperatura de 1 grado Celsius de un volumen determinado de agua. Un alto calor de vaporización, un alto punto de ebullición, un punto de congelación 0, la densidad máxima a 4 Celsius, y es la que permite precisamente que algunos seres vivos puedan vivir, valga la redundancia, debajo de las capas de hielo, ¿ya? Por ejemplo, los pingüinos, algunas focas viven precisamente en ambientes extremos, en los cuales básicamente su vivir ocurre bajo muchas veces una capa de hielo en la superficie, ¿ya? Si se da cuenta, se congela arriba y no abajo. Y una gran capacidad de disociación. Ahora, dentro de la molécula orgánica, nosotros tenemos las que están formadas por carbono e hidrógeno. Y ahí esos son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que precisamente son las que nos forman a nosotros. Los carbohidratos, aquí tenemos precisamente varios carbohidratos. Tenemos aquí nuestro querido choclito. ¿Hay alguien que no le gusta el choclo, todo esto? Los leo. El trigo. Es que en realidad de estas plantas que nosotros como seres humanos hemos domesticado, hemos hecho un montón de cosas, pero un montón. Ni se imaginan lo que hemos hecho precisamente con el choclo. Los seres humanos hacemos goma con el choclo. Ya la goma. No sé si se han fijado en las máquinas que utilizan precisamente para romper las rocas madres para extraer petróleo, estas máquinas gigantescas que hacen perforar la tierra. ¿Han visto la imagen de eso, no? Bueno, la verdad es que esas son unas máquinas gigantescas precisamente que rompen la roca madre, donde precisamente después van a insertar un tubo y van a sacar el petróleo, lo van a bombear de ahí, pero precisamente lo hacen rebotar precisamente, y lo que sostiene el rebote es precisamente goma que está hecha precisamente de un derivado de choclo. Entonces imagínense, lo hemos agrupado desde hasta eso, ya para comerlo lo hemos utilizado para todo. Un poquito. Los carbohidratos, ¿ya? La unidad básica de cualquier carbohidrato es un monosacárido, así se le nombra, ¿ya? Un azúcar. Mono es uno, sacárido es azúcar, ¿ya? Un ejemplo de un monosacárido es la glucosa, ¿ya? El azúcar más célebre de todas, y las cuales nuestro cuerpo y de la gran mayoría de los seres vivos podemos metabolizar más fácilmente. Ya recordemos que la glucosa la metaboliza tanto una bacteria como nosotros mismos. ¿Ya? Por lo tanto, habla de un proceso de metabolizar que está hace, ¿cuánto? 3 millones de años, 3 billones de años, más o menos, etc. El tipo de enlace que se forman entre los distintos monosacáridos se llama enlace glucosídico. Y precisamente nosotros podemos clasificar a los carbohidratos de acuerdo a cuántos azúcares tengan juntos. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos un azúcar de solo uno, ya un monómero, se llama monosacárido. Si están juntitas dos glucosas, por ejemplo, se llama disacárido. Ya si tenemos me parece que oligo es de a 11 y 50, y precisamente los polisacáridos
son los que ya son de 50 hasta etcétera. ¿Ya? Generalmente los carbohidratos son moléculas bastante largas, de puras azúcares repetidas uno tras otro. ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirven los carbohidratos a nosotros los seres vivos? Es precisamente porque de ahí sacamos la energía, ¿ya? Precisamente es energía a corto plazo, y también ocupamos los carbohidratos de manera estructural. ¿Ya? Las plantas también ocupan mucho los carbohidratos para formarse a ellas mismas, ya realizan este proceso llamado fotosíntesis, donde toman este carbono que está en el aire, que nosotros no vemos, formando parte del gas, ¿ya? Y se forman ellos, lo cual el descubrimiento de ellos en su tiempo fue como casi de magia, nadie se lo creía precisamente, porque a partir de algo que no se ve precisamente se forman estructuras gigantescas, como por ejemplo árboles. No fue tan obvio es el descubrimiento de ello. Fuentes de la dieta de origen animal, nosotros ¿de dónde podemos sacar carbohidratos? De la leche y sus derivados. Ya la leche está compuesta de lactosa, y la lactosa está compuesta de precisamente dos monosacáridos, precisamente que el primero es la glucosa y la otra es la galactosa, si no recuerdo, parece que sí. Ya. Los ejemplos, la glucosa, la fructosa, precisamente que es el azúcar que viene en las frutas, la maltosa, el glicógeno, la celulosa, que esto ya es un polisacárido, etc. Vamos a hablar un poquito de la estructura. Ya, dentro de los monosacáridos nosotros podemos encontrar estructuras de 5 carbonos y también de 6 carbonos. Ya, por ejemplo, la glucosa S6, H12 o 6. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, por lo tanto, el 6 le decimos que son hexosas. ¿Ya? Tiene que ver con los prefijos latinos. ¿Ya? El pen es 5. El hex es 2, el ep es 7, el octa es 8, así sucesivamente. Y aquí tenemos las pentosas, que son las precisamente van a formar parte de nuestros ácidos nucleicos, como la ribosa y la desoxirribosa. ¿Siempre va a terminar en osas? Sí. Entonces usted cuando le hablan de una palabra en terminación osa, como una actosa, octosa, pero generalmente va a escuchar pentosa y exosa, ¿ya? Pero generalmente pentosa. Ya sabe que es la estructura de las cuales están formados el ácido nucleico, ¿ya? En este caso la ribosa y la desoxirribosa. Sigamos. Ya. Dentro de los disacáridos son la unión de 2 monosacáridos a través de este enlace que nosotros dijimos que se llama glucosídico. Aquí nosotros tenemos sacarosa, que es una de las azúcares que nosotros consumimos en la mesa, el azúcar blanca, y se forma de la siguiente manera. Ya se forma mezclando, no, mala palabra, no es mezclando, uniendo, formando enlace entre glucosa y fructosa. ¿Ya? ¿Cuáles van a reaccionar? Precisamente este OH de acá con este OH de acá. ¿Ya? Esto se va a formar agua y se va a quedar este oxígeno pegadito uniendo a estas 2 moléculas. Ahora nosotros podemos tener más de ellas. Ya podemos tener glucosa más glucosa y se forma la maltosa. ¿Ya? ¿Qué haces con eso? Malta, muchas veces. La glucosa más la fructosa ya dijimos que era la sacarosa, que era el azúcar de mesa, el azúcar blanca. Y la glucosa más la galactosa da como consecuencia la lactosa, que es el componente de la leche. ¿Ya? Recordemos que nosotros no podemos digerir lactosa cuando ya vamos siendo más grandes. Los neonatos y los niños pueden digerir precisamente la lactosa,
porque tienen una enzima que se llama lactasa, que precisamente rompe esta molécula y permite que el cuerpo la asimile, ¿ya? Pero los adultos no, ¿ya? Y aquí en Sudamérica, normalmente nuestros pueblos originarios jamás vivieron con vaca, entonces nosotros como tenemos ascendencia de ellos, somos descendientes de ellos, no podemos de alguna manera metabolizar la lactosa. Quienes sí pueden, algunas tribus africanas y los europeos, ¿ya? ¿Cómo se da eso? Con un fenómeno que se llama de coevolución. Eso lo vamos a ver al final de esto, ya al final de... ¿Cuándo va a ser? ¿En noviembre, dice? ¿Septiembre? ¿Será? ¿La leche cuenta como proteína, carbohidrato? Sí, porque la leche está compuesta también de una proteína que se llama caseína, y la que precisamente quieren tomar muchos de los deportistas. Ya, y tenemos los polisacáridos. Ya, los polisacáridos son muchos monosacáridos todos juntos. Eso solamente, ya, y dentro de ellos nosotros tenemos unos que son bastante comunes en la naturaleza, que por ejemplo el almidón, ya, que tiene como monómero la algosa. Hay distintos tipos de enlaces, ya, no creo que les pregunten esto, igual está la información acá, y nosotros los podemos encontrar básicamente en los aminoplastos, ¿ya? Y tenemos, su función es de reserva energética. Ya nosotros comemos precisamente la fruta precisamente para obtener esto. Por eso lo encontramos rico, que tiene almidón, y el almidón le encanta a nuestro cerebro, esa energía. Y como siempre, nuestro cuerpo de alguna manera ha evolucionado para sobrevivir en ambientes de escasos recursos, digamos, obviamente cuando se encuentra una fruta salvaje por ahí, se lo va a comer, ya, lo va a encontrar rico, Profe, y va a querer más y más y más, digamos. profe, una consulta. Cuando uno cocina sushi, lo que hace es lavar mucho el arroz para quitarle el almidón. ¿Por qué se hace esto si el almidón es bueno, por así decirlo? Sí, no, tiene que ver que al parecer cuando usted le quita el almidón, el arroz tiende a pegarse. Yo nunca no he hecho sushi, no jamás, ya, pero me han contado que uno lo lava precisamente el arroz para que quede con una textura especial, ya. Ahora, lo asiático lo lavan también el arroz para no engordar, ya, porque no sé si se han fijado, si le ha llegado un poco de la cultura ya asiática, pero es bastante mal mirado que uno tenga sobrepeso allá en Asia, ya precisamente como en Japón, en Corea y esos lugares, que tú tengas sobrepeso, para ellos significa que tú no eres una persona de confiar porque ni siquiera eres responsable de tu propio cuerpo. Algo así es más o menos el tema que ellos tienen Profe, pasa que con el allá tema de la también obesidad. hay, profe, pasa que allá también hay temas de como problemas con la estética, o sea, como que se centran más en eso. Sí, sí, le importa mucho lo que piense el otro, ¿ya? Y como que se culpan mucho de ellos, se reprimen un montón de cosas, etcétera. Ya eso lleva también a que aquellos países tengan tasas de suicidio bastante altas, como en el caso de Japón, ¿ya? Y muchos de ellos son adolescentes. Bueno, de alguna manera hay que entender y dar un análisis detallado de por qué me siento mal cuando usted se siente mal. Tiene que hacer la reflexión. Si es posible, escríbalo. Hace muy bien escribir un diario cuando uno se siente mal. Le ayuda mucho, especialmente en estos tiempos de pandemia. Puede ser liberador. Bueno. Tenemos otro tipo de polisacáridos, que es la celulosa, que está compuesta de glucosa y que la cual la componen principalmente las paredes celulares, ya, de los vegetales.
Nosotros, ¿qué hacemos con la celulosa? Hacemos papel. Tiene una función estructural en la naturaleza. El glucógeno es precisamente el azúcar que nosotros guardamos en los músculos y en el hígado, y es nuestra reserva energética. Cuando nosotros estamos en ayuno, precisamente nuestro cuerpo manda una cascada de reacciones y de señales precisamente para que se libere aquella energía que está contenida en los músculos y en el hígado. Y tenemos la quitina, precisamente, que es la que compone los exoesqueletos de estos invertebrados, como por ejemplo los insectos. ¿Ya? Este es un, ¿cómo se llaman? Un coleóptero. ¿Ya? Y los coleópteros precisamente tienen, su nombre se les da precisamente a su caparazón dura, así su ala, que precisamente funciona casi como escudo, ya su primer parte de ala. Fuera de esta, están las que realmente tienen la función de ala. Ya esto es como un escudo que ellos tienen. Y está compuesto precisamente de quitina, y la quitina está compuesta de glucosa. También está la pared celular de los hongos, también está compuesta de lo mismo. Ahora, si ustedes se fijan, en los carbohidratos tienen distintas funciones, ¿ya? En las proteínas, como vamos a ver un poquito más adelante en la próxima clase, no es así. Vamos a ver que las proteínas son extremadamente específicas. Una proteína para una función. Y eso es pregunta PSU, ¿ya? Sustancia compuesta por repetición de glucosa, que se encuentra en el exoesqueleto de artrópodos. ¿Qué macromoléculas se escriben en el párrafo anterior? Los leo y los escucho. Quitina. Quitina, ya lo acabamos de decir. Quitina, ya que no se lo olviden. La respuesta correcta es la B, la burro. Avanzando ya, nosotros tenemos los lípidos, ¿ya? Y los lípidos están compuestos precisamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y algunos, ¿ya? Pero en mucha menor cantidad, nitrógenos y fósforo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Si se fijan, a ver, si lo puedo poner atrás, carbohidrato. Si se fijan, el carbohidrato está compuesto por solamente CHO, ¿ya? El lípido está compuesto por CHO también, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que el carbohidrato tiene mucho más oxígeno que el lípido. El lípido tiene poca cantidad de oxígeno en comparación al carbohidrato, ¿ya? Y algunas veces puede tener nitrógeno y fósforo, ¿ya? Si usted alguna vez le preguntan cuál es la diferencia entre los elementos que componen los lípidos y los carbohidratos, se va a dar cuenta que es igual, pero usted tiene que saber ahí lo que le dijo el profe, y es que precisamente los lípidos tienen menos oxígenos que los carbohidratos, ¿ya? El oxígeno es explosivo, instantáneo, reacciona. Por eso también es energía inmediata los carbohidratos, ¿ya? Unidades básicas de construcción son los ácidos grasos. Y el tipo de enlace, o cómo se va a llamar el enlace que va a unir a los distintos monómeros de los ácidos grasos, se va a llamar éster, enlace éster, ¿ya? Ahora nosotros tenemos, podemos clasificar los lípidos en dos partes, ¿ya? La primera, nosotros decimos que son lípidos saponificables, los que son simples, como las grasas y la cera, y los complejos, como son los fosfolípidos y los lipolipidos, ¿ya? Que son lípidos que están compuestos por otras moléculas, en este caso por una molécula de fosfato, ya como en el caso de son los fosfolípidos. Y los glicolípidos va a tener glico, que va a tener un carbohidrato unido a un lípido. ¿Para qué se utiliza esto? Precisamente para señalética molecular. También tenemos en la clasificación los lípidos insaponificables, que son los esteroides, los terpenos y algunas hormonas, como por ejemplo la prostaglandina.
¿Cuál va a ser la función biológica de los lípidos? Va a ser una fuente secundaria de energía cuando ya el cuerpo haya de alguna manera utilizado gran parte de la reserva de carbohidratos, va a empezar a catabolizar precisamente los lípidos en una gran cantidad, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de los lípidos? Que se ocupan como estructura, precisamente forman parte de la estructura en todas las células tienen membranas, por lo tanto todas están compuestas de fosfolípidos, ¿ya? Por lo tanto es súper malo que usted no ingiera lípidos, ¿ya? Va a tener una serie de complicaciones, precisamente porque sus células no van a poder dividirse por falta de lípidos, por falta de estructuras, no van a poder formar membranas. Es aislante, precisamente es la gracia o la clave de la subsistencia de muchos de los mamíferos más que resisten el frío extremo, como por ejemplo las focas, algunos los marinos, etc. Y hormonal, ¿ya? Hay, por ejemplo, todas las hormonas sexuales, ¿ya? Los esteroides, los estrógenos, la LH, la FSH. ¿Cuál más? ¿Hay gente si me ayuda? Si se acuerdan de alguna hormona de origen lipídico. ¿El estrógeno quizá? Bueno. Fuentes de dieta donde podemos consumir precisamente los lípidos. En la manteca, en la mantequilla, ya, la grasa de los animales, origen vegetal, las paltas, que me paguen en paltas, frutos secos, aceites, etc. ¿Ya? Los ejemplos de lípidos muy importantes, el colesterol. Ya el colesterol está formando parte de las estructuras de las membranas celulares, por lo tanto es imprescindible que esté el colesterol, ¿ya? Precisamente evita que las células se congelen. Tan caros los lípidos, dice Martín, muy caros, ya podrían pagarnos en falta, básicamente. El ácido palmítico, el ácido linoleico, etcétera, que son muchas veces componentes de las galletas y todas esas cosas que nosotros comemos que no hacen tanto daño, pero que son tan ricas, la verdad. Y le hacen daño al medio ambiente, la verdad. Por ejemplo, el aceite de palma, ¿ustedes lo han escuchado? ¿El ácido palmítico? ¿Alguna vez, no? ¿El aceite de palma lo han leído alguna vez en los envases? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Y sabe de qué se trata? ¿Dónde lo sacan todo eso? No. ¿No? Ya. Bueno. El aceite de palma, gente, lo extraen. Espérate, estoy compartiendo pantalla, pero no sé cuál. Ya. Lo extraen precisamente destruyendo parte del medio ambiente. Generalmente en las selvas de Asia se cultivan estas palmas, de las cuales está el aceite, y para extraerlo tienen que precisamente destruir un ecosistema entero. ¿Ya? ¿Por qué lo hacen? Porque la gente lo compra. ¿Y por qué la gente lo compra? Porque es más barato. ¿Ya? La mayoría de las galletas y de todas esas cosas están hechas con eso. Entonces, al momento de usted estar comprando ciertos productos, de alguna manera está promoviendo que esa industria siga perdurando en el tiempo, y así es como se devasta el ecosistema, ¿ya? Entonces, el poder que reside básicamente muchas veces en nosotros, ¿ya? En nuestra libertad de elección. ¿Qué vamos a comprar? Muchas veces compramos cosas por el efecto más inmediato, ya es más barato, más caro, pero muchas veces nosotros obviamos el efecto secundario de estar comprando, ¿ya? Que es que estamos favoreciendo que algo se perpetúe en el tiempo, un negocio, por ejemplo, un negocio de barrio, ¿ya? O la extracción, en ese caso, si es que nosotros le compramos galletas a una empresa que devasta precisamente los ecosistemas,
Ya estamos permitiendo, estamos favoreciendo muchas veces a que eso siga sucediendo. ¿Ya? ¿Cómo van a dejar de hacerlo cuando nosotros no le compramos nada? Así de simple. Lípidos. ¿Ya? El monómero de los lípidos son los ácidos grasos. ¿Ya? Recordemos que el monómero, especialmente de los carbohidratos, son los monosacáridos. Vamos trabajando en paralelo. ¿Ya? Son moléculas básicas que componen a muchos lípidos. Están formadas por una larga cadena carbonatada asociada a un grupo carboxilo. Los ácidos saturados no poseen dobles enlaces, ¿ya? Y los ácidos insaturados poseen doble enlace. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Qué es más fácil de romper? ¿Un enlace doble o un enlace simple? Un enlace doble. ¿Por qué es más fácil de romper un enlace doble? Se puede, o sea, porque está doble y se puede unir a otros dos átomos de hidrógeno o lo que sea. De enlace pi. Fíjense, ¿y no sería más fácil que si dos átomos están unidos, por ejemplo, por un solo enlace, romper solo un enlace y separar los dos átomos? ¿Cómo gastó más energía? ¿Rompiendo dos enlaces o rompiendo uno? Uno. Uno. Gasta más rompiendo dos. Gasta más rompiendo dos. ¿Ya? Precisamente. Muchos de ellos tienen que ver, esto tiene que ver muchas veces con las grasas saturadas, ¿ya? Con los ácidos grasos que son insaturados y los ácidos grasos que son saturados, ¿ya? ¿Cuáles nosotros vamos a llamar grasas saturadas? Son los que no poseen dobles enlaces, ¿ya? Que son cadenas grandes, ¿ya? Largas, ¿ya? Aquí nosotros tenemos las papas fritas, muchas de la carne, etcétera, galletas, todas esas cosas. Y están los ácidos insaturados, que son los que nosotros realmente debemos consumir, ¿ya? Precisamente porque los ácidos insaturados forman parte de los fosfolípidos. Y aquí nosotros tenemos los de origen vegetal, ¿ya? Tenemos el aceite de oliva, aquí tenemos la oliva, la palta, money, el maní, la nuez, etcétera. ¿Ya? Ahora, usted cuando vea el reverso de los envases, fíjese si le salen cuánto ácido saturado, si tiene ácido insaturado, precisamente lo va a orientar así que con respecto a su cuidado de su salud, ¿ya? Grasas neutras o triglicéridos, ¿ya? Están formadas por un alcohol conocido como glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Ya? Esta unión se realiza mediante un enlace conocido como enlace éster. Aquí no tenemos nuestra molécula de glicerol, que precisamente la terminación ol indica que es un alcohol, ¿ya? En los cuales se une precisamente en cada uno de estos OH estos ácidos grasos, ¿ya? Y esta es la grasa o el triglicérido más simple que nosotros podíamos tener, ¿ya? Ahora, si tiene una cadena de ácido graso, se llama monoglicérido. Si tiene dos capas, o sea, dos cadenas de ácido graso, es un diglicérido, triglicérido, etc. ¿Ya? ¿Dónde nosotros encontramos esto? En el tejido adiposo. Ya hay células que se especializan muchas veces en reservar grasa, ¿ya? Y eso se llama tejido adiposo, ¿ya? Y son aislantes térmicos y tienen función de reserva energética, ¿ya? El oso después del invierno sale todo flaco. ¿Ese caso? Y muerto de hambre. Fosfolípidos, ¿ya? Que son los que a ustedes saber ya, pero si es biólogo, ya está claro con esto, ¿ya? Están formados por dos ácidos grasos unidos a un glicerol y a un grupo fosfato, ¿ya? Su función es estructural, ya que forman parte de la membrana biológica. Recuerde, cualquier cosa que está viva, ¿ya? Está formada por tres cosas: la membrana, el ADN
Y precisamente, ¿qué más? ¿Cierto? Y citoplasma. La estructura de los fosfolípidos, ¿ya? Tenemos una cabeza que es polar, ¿ya? Quiere decir que es afín al agua, lo polar. Y lo apolar quiere decir que tiene una fobia al agua, que no le gusta el agua, ¿ya? Entonces que no se junta para nada con el agua. Como en el caso del aceite, ¿ya? El aceite y el agua no se juntan precisamente porque el aceite es apolar, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, la bicapa fosfolipídica, que precisamente si nosotros hacemos un zoom a la membrana celular, vamos a encontrar más o menos esto, ¿ya? Que por dentro va a tener su cabeza polar y por fuera también, fíjese acá. Pero entre medio de estas dos no va a haber nada. Ya van a estar una al frente de la otra estas cabezas, o sea, estas cadenas de ácidos grasos, ¿ya? Y eso le permite principalmente de que darle la naturaleza selectiva muchas veces, ¿ya? Que no entre nada ni salga nada, a no ser que sea precisamente por proteínas, canales, bombas, etc. Se organizan muchas veces, nosotros podemos encontrar en forma de micelas o liposomas. Ya estas son las configuraciones que adoptan los fosfolípidos. Ya cuando nosotros los dejamos solitos, ¿sí? Solitos, se ordenan solos. Este es el detalle molecular y estructural de cómo está organizado un fosfolípido. En la cabeza, que es polar, nosotros vamos a tener de nuevo el grupo fosfato. Este es el grupo fosfato, fíjese, que tiene el centro de ese grupo fosfato, el fósforo. Va a tener oxígeno y el radical y el glicerol, ¿ya? Y posteriormente aquí van a tener las cadenas de lípido o en este caso de los ácidos grasos, ¿ya? Acuérdense que el recto va a ser el saturado y el que tiene la patita para el lado precisamente va a ser insaturado debido a precisamente que hay un doble enlace, por lo tanto se desvía la estructura. Tenemos los esteroides, ya que están formados por 4 anillos de carbono unidos entre sí, ya, si se fijan, son moléculas un poco más complejas, y es una cadena lateral hidrocarbonada unido a uno de ellos, ¿ya? Más o menos esto es lo que tenemos, esta es la estructura de la testosterona, de la progesterona, del estradiol, y si se fija de la testosterona al estradiol o estrógeno, es más o menos lo mismo, ¿no? Fíjese lo único que cambia. Estas 3 moléculas son iguales, ¿ya? Lo que muchas veces les puede indicar que muchas veces una deriva de la otra, ¿ya? Y hay un proceso químico que la convierte una en otra. Tenemos la fórmula de los colesteroles, fíjense que va a estar formando parte de la estructura de la membrana celular y se va a encontrar en medio de los fosfolípidos, ¿ya? ¿De qué sirve que hayan precisamente estos colesteroles? Para formar o sintetizar algunas de las hormonas sexuales y formar parte, darle estructura, soporte, fluidez a la célula. Acuérdense que la célula no puede estar rígida, sino siempre está en un ambiente acuoso y debe estar fluido todo, debe fluir las cosas. Y también para aislarla térmicamente, ya para que la célula no se congele. Pregunta PSU. ¿Ya? Ahora, el esquema representa la disposición que adopta un tipo de molécula orgánica en el agua. Con respecto al esquema, ¿cuál de las siguientes moléculas adopta esta disposición en un ambiente acuoso? Gente, ahora díganme, los leo. Hay gente que dice que es la C, un triglicérido. ¿Es así? Alguien dice que es el colesterol. Otra persona dice que es el colesterol. ¿Alguien piensa que es la E?
¿qué es una cera? Todas las ceras nosotros también las tenemos ya, encontrando parte del cerumen en nuestro oído. Hay gente que piensa que es la A, ¿sí o no? Hay gente que es la A, o es el glicerol solamente. ¿Cuál será? Escucho más, leo más respuestas. Martín, ¿por qué crees que es la C? ¿Aló? ¿Será la D? ¿Será la A? ¿Cuál crees? Fue distinto, muy bien. Chicos y chicas, la alternativa correcta es la A, ya es un fosfolípido, ya, y es precisamente es el que tenemos acá. Bueno, ¿qué están hablando? Es la A, es la que tenemos acá, ya. Esa micela representa esto mismo, es ya el ordenamiento espacial de los fosfolípidos. Ya, no vamos a hacer la tarea, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta acá. La voy a dejar hasta acá. Gente, espero que haya entendido, haya comprendido más o menos cuál es la función de los lípidos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Para dónde se utiliza, de qué está compuesto, los carbohidratos. Ya la próxima semana yo creo que vamos a hacer algunos ejercicios, precisamente de estas dos biomoléculas que vimos en la clase de hoy, que es los carbohidratos y precisamente los lípidos. ¿Ya? Gente, escucho dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, etc. O leo también. Martín encontró divertida la clase. Bacán, Martín. Profe, Cuénteme. yo no entendía a lo que se refería a que una molécula, o sea, un compuesto de doble enlace era más difícil que romper que uno de uno. Porque yo tenía entendido que en una clase de química era más difícil romper uno de uno, que no tenía con qué enlazarse, algo así. Sí, sí, no, lo que pasa es que en el macro, para romper dos enlaces, tiene que meter harta energía. Ahora, si usted quiere romper ¿cómo es más fácil romper un enlace? ¿Ya? Es más fácil romperlo cuando está formando parte de un doble enlace a que esté formando parte de un monoenlace. ¿Entiendes? ¿O no? Más o menos. Ya. Cuando tiene, por ejemplo, un carbono unido a otro carbono por un doble enlace, ¿ya? Y tiene un carbono unido a otro carbono por un enlace, ¿ya? Es más fácil precisamente romper un enlace precisamente en el que tiene dos, ¿ya? Pero si usted quiere separar precisamente ambas moléculas, tiene que, obviamente va a gastar más energía que separándolo el uno en uno, ¿ya? ¿No me entendí, cierto? ¿O sí? Sí lo entendí, profe. Gracias. Ya. Paloma pregunta, ¿cómo meten hormonas en las pastillas, profe? Y dice, profe, no sé si tiene que ver, pero un lipoma, ¿ya? Un lipoma creo que es una acumulación de grasa en un recinto muy acotado del cuerpo, en los cuales usted se lo puede palpar muchas veces. Hay gente que le sale lipoma y es como que se le acumula, por ejemplo, en esta parte. Yo conocí a un amigo que le tenía acá, ¿ya? Y tenía como un cototo ya súper duro, ¿ya? Y eso era muchos lípidos que están muy juntos ahí presionados. Eso se tiene que operar. No tienen que disparar ahí. ¿Y cómo se meten hormonas en las pastillas, profe? Ya, las hormonas que usted
si son hormonas, por ejemplo, anticonceptivas, ya son sintéticas, ya no es la misma hormona que de otras mujeres, por ejemplo, ya. En realidad desconozco cómo se realiza el proceso ese. Yo sé que hay varios procedimientos químicos quizás que tengan que ver con la cristalización. A ver, busquemos, puede ser interesante. Busquemos. Bueno, gente, yo me voy a quedar buscando. Ustedes son libres de irse. Así que eso, gente, cuídense mucho. Nos leemos ya la próxima semana. De valor. Yo me voy a quedar acá. Me intrigó mucho lo de la compañera, lo de Paloma. Así que, chaito, cuídense mucho. Bye, bye. Chao, profe, cuídense. Chao, Que profe, les vaya gracias. muy bien.